Buenos días, mi nombre es Jamie Isabel Acero Torres, soy abogada egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Derechos Humanos también de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, abogada litigante y docente universitaria. El módulo que vamos a trabajar el día de hoy se denomina el fundamento de los derechos humanos. La estructura metodológica que tendremos en cuenta para realizarlo será partir por definirlo, establecer un acercamiento al fundamento de los derechos humanos, las características de los mismos y las clasificaciones que se han hecho a lo largo de la historia respecto de los fundamentos humanos, el fundamento de los derechos humanos. La definición. Los derechos humanos podríamos definirlos como la realidad o realidades que de carácter social o intersubjetivo que busca atender las necesidades de un conglomerado social en un momento, en un espacio y en un territorio específico. Los derechos humanos deben fundamentarse para tener presente cuál es su contenido, su alcance, su sentido, y además deberá precisarse, o para estudiarlo o fundamentarlos debemos tener en cuenta su contenido en materia económica, social, política, entre otros. Entonces, para este módulo debemos entender por fundamentación de los derechos humanos aquellos que proporcionan o se caracterizan por tener una interdependencia de carácter abierto que busca proporcionar una orientación como valor al ordenamiento jurídico. Las características de la fundamentación de los derechos humanos o de los derechos humanos son 6. La primera de ellas es tener presente que los derechos humanos tienen vocación de permanencia y estabilidad. Ello quiere decir que una vez se construye un derecho, se consigna o positiviza en un decálogo, este tiene por objetivo ser perdurable a lo largo del tiempo. Es decir, no se pretende que los derechos, una vez sean conquistados, desaparezcan de manera inmediata del ordenamiento, sino que por el contrario persistan. La segunda característica es que los derechos humanos tienen un carácter histórico. Son históricos en la medida en que responden a las luchas sociales que se dieron en momentos específicos o responden justamente a eso, a que son dinámicos. Si bien los que se conquistan o se positivizan tienen esa característica de permanencia, a su vez son dinámicos en la medida que responden a procesos históricos y construcciones culturales. Otro elemento es que de la mano de ello entonces encontramos un elemento formal, que es la positivización, y un elemento material que se traduce en el contenido real de los derechos humanos y que se va a construir a lo largo de la historia. Entonces, ese contenido formal será permanente y el contenido material será dinámico, por cuanto se construye y se forma, consolida y elabora a lo largo de la historia. Otro elemento es que se tendrá en cuenta para la construcción de nuevos derechos o su elaboración los procesos históricos y el contexto. Los derechos se construyen en contexto, en colectivo y de acuerdo a las necesidades específicas de cada comunidad y población. Es decir, los derechos, a modo de ejemplo, que buscaban conquistarse con la Revolución Francesa de 1789 no son los mismos por los que luchan hoy las comunidades en situación de vulnerabilidad, aquellas mujeres, a modo de ejemplo, de las que han sido objeto de feminicidio en México, o ciertos grupos que han sido sometidos a tratos o vejámenes injustos y desconocedores de su dignidad humana. Otro elemento o característica del fundamento de los derechos humanos es que los mismos, es decir, los derechos humanos, tienen una doble connotación. Desde la perspectiva de libertades se establecen derechos a los asociados, pero a su vez imponen deberes u obligaciones. Ellos se traducen que los derechos no son únicamente garantías, sino que también imponen para el que está al lado, para el prójimo, el siguiente, un deber, y el deber es respetarlo. A su vez también impone una
obligación para los estados, que es permitir su garantía a través de diferentes herramientas o mecanismos. Otro elemento del fundamento de los derechos humanos o característica de la fundamentación de los derechos es que tienen una naturaleza valorativa. Ello se traduce en que los derechos humanos tienen que ser o deben ser valores que orienten el actuar del Estado, no solo el actuar a través de sus instituciones, sino también que oriente toda la fundamentación ideológica de un sistema o conjunto de normas. Es decir, los derechos humanos son valores. Ahora bien, hay una clasificación de la fundamentación de acuerdo a cómo se construye a lo largo de la historia. Encontramos 4 tipos de fundamentación. La primera de ellas es la fundamentación ético-jurídica o iusfilosófica, que es estudiada en buena medida por la filosofía del derecho. La segunda fundamentación es la fundamentación jurídico-positiva, de la cual se encarga el derecho o la ciencia jurídica. La tercera es la fundamentación jurídico-política, que es estudiada por la filosofía política. Y finalmente haremos alusión a la fundamentación ético-religiosa, que, pues, como su nombre lo indica, hace alusión al estudio de la fundamentación de los derechos humanos a partir de la concepción religiosa. La primera fundamentación, que es la jurídico-política o iusfilosófica, parte de las 2 corrientes tradicionales del derecho, ¿cierto? Las 2 corrientes o escuelas que fundamentan el derecho en el sistema colombiano y en el sistema internacional, que son la corriente iusnaturalista y la corriente iuspositivista. La corriente iusnaturalista enfoca su estudio en la existencia de una cantidad innumerable, pues, de escuelas que hacen alusión al derecho natural racionalista. Esta corriente tiene un carácter metafísico y afirma fundamentalmente la naturaleza jurídica de los derechos humanos desde la concepción divina. En este orden de ideas, para la corriente iusnaturalista, los derechos humanos encuentran su sustento en que corresponden per se a la naturaleza humana y han sido generados o creados a partir de una concepción de lo divino, ¿cierto? Le pertenecen al individuo en la medida que alguna entidad superior se los concedió, y casi que nos dicen que esos derechos le pertenecen a los sujetos desde el mismo momento en el que nacen por existir. Son inherentes al sujeto, al ser humano, por el hecho de ser ser humano. Desde este planteamiento o escuela de pensamiento se dice que la naturaleza humana es lo que define la existencia de los derechos humanos, y que esa naturaleza humana debe entenderse poseedora de uno de los valores más primordiales de los derechos humanos, que es la dignidad. Esta dignidad es lo que permite a los seres humanos diferenciarse de los demás seres vivos que existen en el universo, y además dota a los seres humanos de una libertad, y esa libertad supone a su vez la posibilidad de autodominio, de comunicación, de solidaridad y de amor. En su oposición, la corriente iuspositiva nos dice que, bien, al igual que la corriente iusnaturalista, existe un carácter no necesariamente jurídico de los derechos humanos. Básicamente esta corriente plantea que las normas son las que establecen los derechos, ¿cierto? Existirán derechos humanos en la medida en que sean reconocidos a través de un decálogo en el cual se establezcan. Ello se traduce en que para la corriente iuspositivista los derechos humanos no surgen o no nacen con el individuo en el momento en el que él aparece en el mundo, sino que responden o surgen cuando son consignados en un decálogo normativo o positivizados. Esta fundamentación desde la escuela o del pensamiento iuspositivista, a su vez, tiene 2 tipos de fundamento.
Uno es el fundamento inmediato o indirecto y el otro es el fundamento directo. En el fundamento último, mediato, de los derechos humanos, se parte por el planteamiento o la precisión de tener en cuenta que existe la dignidad de la persona humana. Esa dignidad arranca siendo desarrollada por el naturalismo medieval cuando nos alude al carácter personal que tenía el hombre hecho a imagen y semejanza de la divinidad. Más adelante el naturalismo moderno nos alude a una característica que es el hombre objetivo y real, consecuencia de un hecho social, ¿cierto? Ya no entendemos al ser humano como respuesta de una divinidad, sino como una construcción. El hombre y sus derechos se han construido a lo largo de la historia a través de los fenómenos sociales, políticos, económicos, etc. Ese ser racional puede realizarse de manera igualitaria, libre y solidaria con los demás seres humanos. Por lo tanto, ser humano o persona no es solo disponer de sí mismo, sino que permite la posibilidad de disponer de sí mismo junto a otros. Y ese junto a otros permite evidenciar la existencia de un derecho y un deber. Por ello, la dignidad humana, según Bosch, tiene dos perspectivas, una negativa y una positiva. La perspectiva negativa es entendida como que los individuos o las personas no pueden ser objeto de ofensas y humillaciones. Y la perspectiva positiva de la dignidad humana alude a la afirmación de que la dignidad significa el pleno desarrollo de la personalidad y de la sociabilidad. En este orden de ideas, ese pleno desarrollo implica a su vez dos dimensiones o dos características especiales. La primera es el reconocimiento de la total disponibilidad sin interferencia, impedimento o injerencia de los demás ni del Estado, cualquier tipo de institución, de realizar actuaciones propias, libres de cada hombre. La segunda dimensión de este libre desarrollo de la personalidad se traduce en la autodeterminación que surge de la libre proyección de la razón humana. ¿Qué quiero hacer con mi vida y hacia dónde la oriento? De forma libre, por supuesto, teniendo en cuenta que los seres humanos en el desarrollo de nuestros derechos tenemos unos límites que se generan justamente el hecho de convivir o vivir en sociedad. Entonces, el pleno desarrollo de la sociabilidad implica la participación consciente, crítica, responsable en la toma de decisiones. Es decir, los individuos son libres de participar libremente, ¿cierto? De participar en un grupo. Lo harán naturalmente cuando pertenecen a su familia. No lo eligen, naturalmente surgen en ellas y también a una sociedad en específico. Pero sí tendrán la libertad de elegir participar en una agremiación, en un partido político, en un sindicato, etc. Otro autor sumamente importante en la concepción de dignidad humana es Kant. Él desarrolla en su texto Fundamentación de la metafísica de las costumbres y principios metafísicos del derecho, unas máximas a partir de las cuales busca fundamentar y desarrollar el concepto de dignidad humana. Él alude a que los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, tienen, cuando se trata de seres irracionales, un valor de cambio. Y cuando se trata de seres racionales, es decir, de los individuos, de los seres humanos, no son un fin en sí mismo, sino que, no son un medio, sino un fin en sí mismo, a diferencia de los seres irracionales que pueden ser un medio. Los seres humanos son un fin, no un medio. Y como no son un medio, constituyen la concepción valorativa de todos los ordenamientos jurídicos. En ese orden de ideas, los hombres en últimas no son fines,
sino objetivos. Eso quiere decir que su realidad, al ser dinámica, cambiante y tan diferente a la del resto de los seres de la naturaleza, hace que se conciban de una forma diferente. Ahora bien, el elemento teleológico no es puramente negativo en cuanto alude a que la dignidad de la persona humana es la que permite afirmar como sujetos a los individuos. Esto significa para Kant, como lo expresa en ese texto, la metafísica de las costumbres, que la persona humana no tiene precio, sino dignidad. Es decir, el ser humano no es susceptible de enajenación, transferencia, comercialización, como lo son algunos seres de la naturaleza, ¿cierto? Como ejemplo los animales, sino que el ser humano, al poseer la dignidad y tener esas características tan especiales que lo diferencian del resto de los seres que son irracionales, no puede ser vendido, no puede ser enajenado, no tiene un precio, por lo cual a ello le denomina dignidad, a esa característica especialísima que lo diferencia. Kant lo conoce como la dignidad. Bien, en el siglo XX, parte del pensamiento neokantiano y de la inspiración kantiana apunta hacia el mismo planteamiento, a ver al ser humano como un objetivo. Por ejemplo, von Stein nos dice que la persona es aquello que se determina por sí mismo frente a las cosas, a la naturaleza y demás que no pueden autodeterminarse. Es decir, el individuo se concibe en un contexto, en un espacio, en un entorno específico y se diferencia a su vez del resto, de lo que ve a su alrededor. Otro autor sumamente importante es Carl Lorenz, quien alude al personalismo ético. Él nos dice que precisamente persona, en un sentido ético, es un valor en sí, porque no se trata de un medio para la consecución de otros medios, sino que el individuo, al ser dotado de dignidad, resulta ser objeto de derechos, ¿cierto? Poseedor de derechos y garantías. Y ello se traduce en que no puede ser desconocido de forma arbitraria de su propia condición o de su propia dignidad. Dicha situación o connotación de dignidad, característica distintiva de los seres humanos, ha sido consignado a lo largo de la historia en diferentes cuerpos normativos. Algunos, normalmente de derecho internacional, por su trascendencia. Algunos, digamos que hacen referencia a la dignidad humana, digamos en algunas formas incorrecta, porque no lo ve como un valor, sino como un derecho. La dignidad humana deberemos precisar desde la fundamentación de los derechos humanos que no es un derecho, es un valor que orienta la construcción de derechos. Estos errores los encontramos, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 11, numeral primero, donde se indica: toda persona tiene derecho, entre otros, al reconocimiento de la dignidad. Es decir, le da la categoría de derecho a la dignidad, y lo que desde la fundamentación de los mismos buscamos plantear es que no es un derecho, es un valor. Los derechos, digamos, son más concisos, los valores mucho más abiertos. Por eso la dignidad es un valor que es transversal y se encuentra en todos los demás derechos que se puedan consignar en cualquier decálogo. Otro texto en el mismo también, en el considerando quinto del preámbulo, se afirma que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en la dignidad, el valor, entre otros, de la persona humana. En el artículo primero también se enuncia que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Es decir, aquí se hace alusión más a la dignidad como un concepto normativo más no valorativo. La Declaración también americana de Derechos y Deberes de los Hombres afirma en su considerando primero que los pueblos americanos han dignificado
a la persona humana, ¿cierto? Otro importante documento que hace alusión en los mismos términos es la Constitución Española de 1978, donde se hace alusión en el artículo 10º, numeral primero, a que la dignidad humana o la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, son el fundamento del orden político y la paz social. Aquí vemos un cambio en la orientación, y ese cambio se traduce en que ya no entendemos a la dignidad como un derecho autónomo, sino como a una ideología que se desarrolla a lo largo del cuerpo normativo, en este caso la Constitución Española. Bien, la dignidad humana, a su vez, es el valor central de todos los derechos humanos, y a partir de él se construyen, elaboran o forman otros valores, como lo son la justicia, la solidaridad, la igualdad, la seguridad, entre otros. La justicia, uno de los más destacados, por supuesto, después de la dignidad humana, permite concebir al individuo como libre desde la perspectiva en la cual la justicia orienta un trato equitativo, igualitario, respetuoso de la dignidad, que se traduce en que los individuos podrán ver orientada su vida por otro valor derivado del principal. Es decir, la libertad se traduce o consolida a su vez otros tantos valores. También la deberemos entender como un valor. Cuando se clasifican los derechos humanos en relación, a modo de ejemplo, con los derechos civiles, políticos, se hace alusión a una libertad, a los valores liberales. Cuando se clasifican los derechos, a modo de ejemplo, al medio ambiente, estamos haciendo alusión más a la protección de un derecho social, ¿cierto? De un derecho más aunado a la solidaridad que a la justicia. Haciendo alusión a este concepto de justicia, la Constitución Española también busca implementar como un valor en el Estado social y democrático de derecho la justicia, al decir que son valores supremos de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico. En ese orden de ideas y como ejemplo tomado de la Constitución Española, debemos tener presente que cuando deriva del valor primordial, dignidad humana, otro valor como la justicia, ellos son orientaciones para el desarrollo de la vida armónica y normativa, ¿cierto? De los decálogos que establecen derechos para los asociados, y que en concreto la justicia debe entenderse que encierra otros valores fundamentales para el desarrollo de la vida en sociedad en el marco de un Estado de Derecho o Estado social de Derecho, dependiendo del sistema normativo al que nos refiramos. Esa justicia tiene unas características que le son propias. Recordemos que, como Ulpiano lo definía, la justicia es dar a cada cual lo suyo o a cada cual lo que le corresponde. En ese orden de ideas, si damos a cada cual lo que le corresponde, ¿cómo determinamos su grado de validez o cómo deberemos entender justicia? Y por esa razón es importante hacer alusión a los elementos de la justicia. El primero es entender la justicia como una potencia, ¿cierto? El reconocimiento de la potencia de la justicia como poder. El segundo es entender el reconocimiento de la justicia en la esfera del poder social. Ya sabemos que es un poder. ¿Qué tipo de poder? Es un poder social, no un poder político, social. Se construye en lo colectivo. El tercero sería el reconocimiento en un ámbito de autodeterminación como ser libre, ¿cierto? Es decir, la manifestación del poder social frente a la coordinación para la consecución de un fin específico, de un logro concreto. Otra característica o elemento de la justicia es el reconocimiento de la titularidad del poder soberano. Si hacemos alusión a justicia, no podemos entenderla sin un cuerpo
que la haga efectiva, ¿cierto? Reconocemos un poder, ese poder le corresponde inicialmente al conglomerado social que busca la conquista de la justicia a través de la consignación en un cuerpo normativo. Una vez sea positivizado, debe existir unas instituciones que ejercen poder soberano a través de las diversas figuras, delegación o representación, y se encargan de hacer cumplir, es decir, de materializar y o efectivizar a través de ciertos procedimientos el respeto a la justicia. Otro elemento es reconocer esa plena titularidad a la hora de crear normas jurídicas dentro y fuera de la estructura del Estado. La justicia como valor no solamente debe ser reconocerse como un derecho, sino ser una directriz que oriente el actuar, tanto de los particulares, de los asociados que hacen parte de la sociedad en términos generales, como de los encargados de administrar e impartir justicia, de los encargados de crear leyes y de los encargados de administrar. Es decir, aquí hacemos alusión en nuestro ordenamiento jurídico a las 3 ramas del poder público que se enmarcan dentro de este valor orientado. Otra característica es que los derechos humanos, al derivarse de ellos el valor de la justicia, permiten el ejercicio efectivo del poder social. No podemos entender ese poder social si no se desarrolla en el marco de valores tan importantes como la dignidad humana, la justicia, la igualdad, la solidaridad, etc. Un importante filósofo teórico que alude a la justicia es John Rawls en la teoría de la justicia, y nos dice que podemos reconocer como enunciados que concretan las exigencias de la justicia no solo las características que mencionamos, sino además 3 criterios que son ineludibles para poder hacer alusión al concepto de justicia. Esos criterios son, primero, todos los bienes sociales primarios se distribuirán en igualdad de condiciones. La única posibilidad para que exista una desigualdad en la distribución es que ella favorezca a los que se encuentran en situaciones desventajosas, es decir, a los menos favorecidos. La siguiente u otra característica o criterio es que toda persona tendrá derecho por igual al más amplio sistema de libertades básicas, ¿cierto? La dignidad, la solidaridad, la libertad de libre desarrollo, entre otros. Y esas libertades deberán permitírseles a los sujetos sin restricciones. Partimos de la concepción de iguales. No existe fundamento lógico que establezca bajo un precepto normativo la distinción. Y finalmente otro criterio, que a su vez tendrá otros, alude a que se admiten desigualdades siempre que esas desigualdades, desde la teoría de Rawls, conduzcan a generar equidad, ¿cierto? A atender a una población que se encuentra en situación de desigualdad. Y para reconocer esas o permitir la desigualdad se dará bajo 2 ítems. El primero de ellos es que esa desigualdad se traduzca en un mayor beneficio para los menos afortunados, y el segundo será que para que esa desigualdad se genere, debe previo a ello existir un igual, efectivo y real acceso a las oportunidades. Si una vez establecimos las oportunidades para el acceso a un bien o un servicio, no fue posible que cierta comunidad o cierta población que ha sido vulnerada acceda a ellos, es necesario generar una situación de desigualdad. En Colombia la conocemos vía jurisprudencial, acciones afirmativas de desigualdad, ¿cierto? Otro elemento importante o un valor orientador sumamente importante de los derechos humanos, como lo mencioné anteriormente, es el de la igualdad. La igualdad queda postergada en función o se relega en función de la desigualdad, ¿cierto? Podemos hablar de igualdad una vez somos conscientes y nos concebimos como desiguales. Al tener presente que somos desiguales, buscamos que un trato igualitario. La discriminación no es válida o no es aceptada si no se justifica para un bien mayor, como Raúl lo decía. Entonces, esa igualdad lo que debe buscar es que en buena medida los desafortunados o desiguales
sean cada vez menos, para que todos podamos hacer uso de las diferentes garantías y libertades que en la actualidad y gracias a las conquistas históricas y luchas constantes de los pueblos tenemos. Otro valor sumamente importante es la vida. La vida es el que mejor muestra la interdependencia entre el poder físico y el poder social. ¿Por qué? Porque el poder físico se incluye a otros seres vivos, ¿cierto? Todos los seres vivos tienen la posibilidad de ejercer movimiento. En oposición a ello, el poder social solamente podrá predicarse de los seres racionales, es decir, de los seres humanos. Dentro del concepto de vida también deberemos hacer alusión a la armonía en el medio. Los seres humanos, si bien, como Luke lo decía, parten de la concepción del contrato social para vivir en sociedad, no nacen iguales, uno, dos, su vida, de acuerdo en esa ubicación especial en la que surjan, no tendrá la misma connotación. Pero buscamos que la vida sea entendida como un valor, no como un derecho, como un valor que oriente y permita sustentar una fundamentación teórica de los derechos humanos en cuanto de la vida predican o surgen, derivan, digamos, los demás libertades entendidas como valores. Otro importante aspecto de este valor vida es que a través de ella se desarrollan todas las libertades que surgieron después de la Revolución Francesa de 1789 y justamente es el sustento de lo que algunas constituciones conocen como el derecho a la libertad o los derechos pro libertates, que no obstante aluden más a valores, ¿cierto? En la fundamentación de los derechos humanos lo evidenciaremos como valores. El valor de la libertad entonces es el que más ha sido estudiado por la filosofía, por la historia, en buena medida también por el derecho. Y la libertad en términos generales, digamos, puede ser definida como la exención de la necesidad para el cumplimiento de un fin. Que no nos obliguen, sino que tengamos la posibilidad de elegir libremente qué queremos hacer. La libertad, digamos que también puede ser contemplada desde dos perspectivas sumamente diferentes, una negativa y una positiva. Como bien lo expone Isaías Berlin en su texto Dos conceptos de libertad, desde la perspectiva negativa de la libertad se habla sobre la ausencia de coacción. El hombre es libre porque no ejercen sobre él coacción para realizar una actividad en específico y puede ejercer un ámbito, en cierta medida, un ámbito de poder para actuar sin que se le esté interfiriendo o mediando para que realice una labor en específico o una actividad concreta. Libremente puede hacerlo dentro del marco de una sociedad que le permita hacerlo. Su antivalor a su vez será la coacción, y la coacción supone la interferencia de la voluntad de otro que subleve la voluntad libre de la persona a quien se está coaccionando. Es decir, el hombre no podrá actuar cuando es coaccionado de manera libre y voluntaria como lo desee, sino respondiendo a lo que le impongan. La dimensión positiva de la libertad significa o se traduce en la posibilidad de participación de forma racional, consciente y libre en la vida social y en la toma de decisiones. Los individuos, desde la concepción o dimensión positiva, pueden participar activa y libremente en la toma de decisiones en su contexto específico, ¿cierto? Pueden participar, por ejemplo, en Colombia con el ejercicio del derecho al sufragio, que ese sí es un derecho. Otro valor u otra categorización del derecho de estos valores es la igualdad. La igualdad tiene su antivalor o su antagónico, o contrario, en la discriminación. La igualdad es el principio y postulado ideológico de todos los derechos económicos, sociales, culturales. Es considerado casi como una metanorma
porque a través de ella se construyen los demás, ¿cierto? Por ello también es un valor. Se construyen los demás y se establece como orientador de todos los derechos económicos, de naturaleza netamente económica, social, cultural y algunos inclusive políticos. Finalmente, en cuanto al valor de la igualdad, es preciso acotar que mientras en el liberalismo se puede hacer alusión o hablar de la igualdad formal, esta no podrá limitarse a un tratamiento procesal igualitario. No obstante, también en la corriente socialista lo que interesa es llegar a una igualdad real, donde todos los individuos sean atendidos y sean atendidos especialmente a los menos favorecidos. Es decir, se busca un trato equitativo e igualitario para toda la comunidad, a diferencia de la igualdad formal a la cual alude el liberalismo. El otro fundamento, que es el próximo o inmediato de los derechos humanos, alude a que los derechos humanos están fundados en el valor de la seguridad y por lo tanto la seguridad es una necesidad y esa necesidad debe ser garantizada. Entonces, este concepto próximo o inmediato alude a la seguridad teniendo en cuenta que los individuos y los valores que ellos derivan hacen parte o construyen a su vez el fundamento de los derechos humanos en dimensiones como lo son, o valores como lo son, la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad y desde esta perspectiva de la inmediata, la seguridad. La segunda fundamentación que hace parte de la clasificación de la fundamentación de los derechos humanos es la fundamentación jurídico-positiva. La fundamentación jurídico-positiva no se orienta más sino en los valores, ¿cierto? Tenemos presente que la filosófica parte de valores pues es fundamento mismo de la fundamentación jurídica positiva, los valores. Y los valores que son reconocidos a través de los decálogos o constituciones. El autor o profesor Pérez Luño hace alusión a que los valores tienen una triple connotación o dimensión. Los valores son, desde el punto de vista de la fundamentación jurídico-positivas, tienen los siguientes criterios o elementos. Son fundamentadores, son orientadores y son críticos. Los valores son fundamentadores en la medida en que establecen un sinnúmero de disposiciones y contenidos institucionados a través de la Constitución, a modo de ejemplo, fundamentales. Los decálogos fundamentales que responden a los valores que orientan el desarrollo o la normatividad de una constitución. Son orientadores. ¿Por qué? Porque en sentido dinámico hay unas metas o fines predeterminados. La finalidad de los estados o de los cuerpos normativos deben responder a esos valores, a la justicia, a la libertad y la igualdad. Y son críticos en la medida en que su función, como cualquier valor, reside en la idoneidad para servir de criterio que permita desentrañar el contenido de su norma o establecerse como criterio de valoración para entender la norma concreta, ¿cierto? Entonces, no podríamos entender nuestra fundamentación jurídica normativa si no la vemos como un conjunto jurídico que reúne los tres criterios antes mencionados y responde a los valores fundamentados en la concepción filosófica. La fundamentación parte también o se plantea el problema de la legitimidad y de la legitimidad real de los derechos. Los derechos son legítimos desde esta concepción siempre y cuando sean construidos a partir de las bases sociales y se tenga en cuenta en ellos la legitimidad colectiva, es decir, que respondan a una necesidad en un momento y en un espacio específico. Servirán de base para la construcción de nuevos derechos, por cuanto tienen, como se dijo al inicio, vocación de permanencia, pese a ser también dinámicos. La fundamentación jurídico-política. La fundamentación jurídica política podemos tomarla o arrancar a trabajarla desde la teoría de John Rawls, quien también o de la mano en el estudio, lo encontramos enunciado con Habermas también, cuando nos hace alusión a que los consensualistas contemporáneos
encuentran sus antecedentes en los modernos, como Luc, Rousseau, entre otros, a diferencia de que los últimos, es decir, los contractualistas, se fundaban en el origen del poder legítimo. Nuestros teóricos Rawls y Habermas hacen más alusión, ellos son los consensualistas, hacen más alusión no solo a la legitimidad, que alude como al mecanismo que lo garantice, sino a la legalidad del poder. ¿Cómo se ejerce ese poder y quién legitima a quien tiene dicho poder? Entonces, desde la fundamentación jurídico-política, los derechos humanos se estudian desde la concepción de quién es el legitimado para garantizar, uno, establecer, dos, garantizar estos derechos y cómo ese poder fue concedido de forma adecuada y en atención a la igualdad y demás de todos los asociados. A partir de estas concepciones se hace alusión a la teoría de la acción comunicativa que desarrolla Habermas, en la cual se permite la participación activa de todos en la construcción de un discurso. Los discursos son la fundamentación o la carga argumentativa a través de los cuales se construye un derecho y se interpreta en el ordenamiento jurídico para responder a una necesidad o resolver un caso concreto, darle solución a un caso concreto. Según Habermas, en el discurso todas las personas pueden participar y pueden hacer efectivos sus derechos. Esta postura o este planteamiento general ha sido fuertemente rebatido por diversos autores, también entre ellos Rawls, quien dice que realmente, y Muguenza, que realmente esta participación no es veraz, no se evidencia tanto, en la medida en que no todo el mundo puede libremente expresar sus derechos, sus ideas y buscar su garantía. Por eso termina siendo una postura casi que inaplicable, irrealizable. Y nos dice que la fundamentación jurídico-política está también en un proceso constructivo que busca la participación activa de todos los miembros de una comunidad y no únicamente de aquellos a quienes se les ha dado, mediante el uso legítimo de ciertas figuras, la posibilidad de representación. ¿Qué nos plantea entonces el problema de la participación real y verídica de todas las personas, de todos los actores sociales en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus libertades?